Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Hoy estamos para charlar un ratito sobre un tema relacionado con el medio ambiente, con una de las áreas específicas del medio ambiente en lo que cada vez es un área y un campo más especializado y con más avance dentro de nuestro país y yo creo que en el conjunto de la Unión Europea, que es la acústica, ¿no? Tú eres un especialista en acústica de la casa, eres el responsable de ese área. Y agradecerte que estés aquí un rato para charlar de las últimas tendencias sobre la acústica y el último cambio. ¿Cómo es el trabajo estándar cuando nos llaman desde un entorno fabril o desde un entorno industrial? Porque tienen, pues, o bien simplemente la preocupación de no generar ruido o ya quejas o como sea. ¿Cuál es el proceso normal para intentar solucionar el problema? Pues lo primero es, como hemos dicho, si ya hay quejas previas, evaluar los niveles de ruido existentes con la actividad industrial en marcha y ver si esas quejas están fundadas o no, porque hay veces que hay quejas, pero no se superan los objetivos de calidad acústica o los valores límite de emisión. Una vez que se detectan que hay una superación de esos objetivos o de esos valores, nosotros identificamos las fuentes de ruido que producen ese exceso, esa superación. Se puede hacer con mediciones con un sonómetro o nosotros disponemos de una herramienta como es una cámara acústica que nos permite, sobre una imagen real de vídeo, identificar las fuentes de ruido y acotarlas para poder trabajar específicamente sobre los puntos problemáticos. Se da una solución de aislamiento o de aislamiento acústico a esa maquinaria o a ese fuente de ruido dentro de lo que es la máquina grande, porque hay veces que dentro de una maquinaria muy grande solo es una fuente de ruido, por eso es una válvula de lo que sea. Y llegado el momento trabajamos con otros equipos dentro de la empresa para buscar soluciones off the shelf, si tiene sentido, para intentar mitigar ese ruido sin afectar los rendimientos de la maquinaria, que es el mayor problema que nos solemos encontrar. Es curioso, en mi experiencia, que tengo alguna en este campo trabajando, vuestro trabajo tiene un componente didáctico en muchas ocasiones, porque yo recuerdo todo el componente o la afección sonora tiene, por supuesto, una afección social, ¿no? Entonces, al final hay una parte ahí didáctica, por un lado, de contarle al generador del ruido o de la emisión cómo lo genera y por qué lo genera, cómo lo puede ayudar y enfrentar un presupuesto más o menos asumible, que hay veces que es un reto, ¿no? Que lo tiene que solucionar. Sí. Y por el otro lado, convencer a la parte receptora, al que recibe el ruido, que con eso se va a arreglar, ¿no? Y contarle que eso es cierto y cómo funciona, ¿no? Entiendo que hay mucha documentación, hay técnica, hay mucha documentación que tenéis que, digamos, que trasladar a un entorno mucho más público para poder convencer a ambas partes, ¿no? Yo creo que hay un proceso ahí didáctico importante con ambas partes. ¿Es así? Sí, o sea, el ruido es una cosa de la que toda la gente se queja, pero poca gente lo contextualiza, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese proceso didáctico es una cosa que es parte del trabajo y además es una parte que yo disfruto del trabajo, porque cuando se hace un proyecto, ves una industria y un vecindario enfrentados con un problema, se les da una solución, la industria está contenta, el vecindario está contento y luego hay una parte que son los números. Al final nosotros nos basamos en unos objetivos. Se hace una acción, se mide y si se cumplen los objetivos, se han cumplido. Pero ese hecho de que dos entes totalmente diferentes que están enfrentados pueden llegar a coexistir por el trabajo y por como bien has dicho, esa parte didáctica de decir, bueno, a ver, esto es un problema solucionable. No hace falta quitar la industria de enfrente de tu casa para que no te moleste. Tiene un puntito de asesor matrimonial esto. O sea, tiene un puntito de conectar dos partes y hacerles entender que realmente se pueden entender. Es la parte humana de la consultoría que a mí personalmente me gusta mucho. Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando de resolver el problema del divorcio, ¿no? Pero antes del divorcio, lo bueno es que el matrimonio se lleve bien. Entonces, hay un elemento preventivo en el trabajo que hacéis. O sea, normalmente, efectivamente, entramos muchas veces donde hay conflicto. Oye, hay este conflicto, vamos a intentar solucionarlo. Pero es verdad que nosotros, desde nuestro punto de diseñadores previos de tanto de industrias como de edificación, como de infraestructuras, siguiendo en la parte de industria, hay mucha parte preventiva, ¿no? Que podemos trabajar con las empresas para que no generen esa afección sonora desde el principio, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante o
¿cuándo tú te sientes bien que tu equipo está involucrado desde el principio en un diseño de una industria? ¿En qué parte es importante para vosotros participar? Esto pasa por el primer proyecto, el proyecto básico. Ya se debe de identificar los problemas, porque hay veces que pasa por donde se quiere poner una actividad industrial, una maquinaria específica, pasa a lo mejor por ponerla en otro lado de la industria, por reorganizar la industria, y con eso ya se reduce la afección. Entonces, cuanto antes entremos a trabajar en el proyecto, antes podemos dar nuestro input en el proyecto, sobre todo en industrias nuevas o en industrias que quieren cambiar sus maquinarias. Sí, la típica reorientación de la industria, la ampliación de una nave. Para mí es muy importante, a ver si compartes la idea conmigo, el tema de la gestión de proyectos integrales. Una cosa que ha sido, no sé si moda, pero sí se ha trabajado es el intentar dividir los proyectos en especialidades. Es muy típico que te venga y te diga, no, hazme la nave, que ya traigo yo la maquinaria después y ya la coloco, ¿no? E intentar convencer al promotor, a la industria, a quien sea, dime cómo lo vas a distribuir y te asesoro en todo, porque la distribución o sea, no te puedo hacer un cascarón y luego pones lo que quieras dentro, porque no va a funcionar igual, ¿no? Y, por ejemplo, el ruido, la fricción sonora es un ejemplo muy, muy típico de eso, ¿no? Si no lo consideras desde el principio, puedes estar cometiendo errores básicos que luego te llevan a tener que hacer cambios significativos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pasa por las industrias, que totalmente de acuerdo, es fundamental saber asesorar al cliente desde el primer momento en dónde se pueden poner esas maquinarias. Pasa, por ejemplo, por otro ejemplo, son las oficinas, las Open Plan Offices, que se diseñan con las zonas comunes en el centro de lo que es el Open Plan Office. Y eso, de cara al ruido, es seguramente lo peor diseño. Debería de estar en una zona más apartada. Entonces, cuando se intenta mitigar un problema a posteriori, la solución suele ser peor y más cara que si nos involucramos desde el primer momento en un proyecto básico. Esto pasa por el BIM, nos ayuda mucho el tener gente en el equipo que sabe de BIM y que gestiona el BIM, y que nosotros podemos tener un feedback directo a ese modelo de BIM. A mí me recuerda mucho los conceptos que hemos hablado en otros vídeos como este de la planificación, que un error en fases previas tiene un orden de magnitud mayor que un error en fase de diseño y un error de magnitud mayor, a su vez, o dos, que en fase de ejecución. Y que ese orden de magnitud es exactamente asimilable al precio que cuesta resolver el problema que has creado, ¿no? Con lo cual es muy importante tenerlo claro desde el principio, ¿no? Me voy desde la parte externa a la parte interna, ¿no? Hay una parte de ruido externo de infraestructuras, hemos hablado de ella, una parte de ruido externo, pues normalmente asimilado a industrias o actividades económicas que pueden ser más o menos ruidosas, pero después todos básicamente vivimos en entornos interiores y en entornos interiores nos quejamos del ruido en determinadas ocasiones, ¿no? Sé que también hacemos trabajos muy de diseño relacionados con esos. Tenemos la suerte de poder diseñar entornos como hoteles, por ejemplo, como edificios de oficinas, etcétera. ¿Cuál es la parte, sabiendo que hacéis estudios, modelaciones, etcétera, cuál es la parte más importante cuando estáis en un interior? ¿Qué habláis con el promotor o con el equipo de diseño? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Lo es el layout del edificio, el diseño? ¿Lo es los materiales que utilizan? ¿Qué es la parte más importante cuando habláis de acústica interior? El tema es que es todo importante, no se puede excluir una cosa de la otra, tanto desde el primer diseño del material hasta dónde se van a poner los cuartos técnicos con los componentes de climatización, o dónde se va a poner el auditorio, o todo ese tipo de cosas son fundamentales. La convivencia entre el diseño de arquitectura y el acondicionamiento acústico. Todos nos gustan los espacios muy abiertos, muy diáfanos, con paredes muy lisas, materiales muy lisos, que es lo peor rígidos, de todo. Y es lo peor de todo. Entonces, esa convivencia, esa necesidad de diseño y de mantener el diseño arquitectónico del edificio y a la vez que sea funcional es muy complicado. Entonces pasa por todo, pasa por el layout, pasa por los materiales, pasa por la estética, es una interacción de todos los elementos. Es el paradigma de las oficinas nuevas, porque curiosamente, ¿no? Es cierto, ahora no estamos en una época de mucha oficina, porque post-COVID parece que se hace menos, pues se volverán a hacer oficinas.
Y todos buscamos, incluidos nosotros, ¿no? Un diseño de oficina fresco que nos guste más, con espacios, como tú dices, muy abiertos, áreas comunes, donde además te puedas tomar un café tranquilamente y charlar de una reunión en un entorno más informal. Todos esos pasos que hemos ido dando favorecen el ruido en vez de perjudicarlo. Entonces, el trabajo es complejo. Es complejo. Es como decía antes, el intentar solucionar un problema a posteriori. Hemos hecho las Open Plan Offices porque fomentan la interacción entre los compañeros de trabajo. Es perfecto. Que suele ser verbal, además, la interacción. Que suele ser verbal la interacción, pero a la vez esa interacción verbal la estás haciendo al lado de una persona que está teniendo una reunión de Teams. Que esa interacción verbal a él le está molestando bastante más de lo que parece. Entonces, me muevo hacia otro proceso. Todos, absolutamente todos, nos ha ocurrido llegar a un entorno de una estación de tren, de un aeropuerto, y no entender nada. Estar dentro del metro, ni te cuento si estamos en un idioma que no es el nuestro, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Estar de repente en un idioma que, bueno, que más o menos hablas, ¿no? Y que dominas, que es el inglés, por ejemplo, y escuchar estar en un sitio y decir, es que no he entendido nada, ¿en qué idioma está hablando, no? Yo sé, me consta, porque trabajáis en los sistemas de megafonía, en cómo mejorarlo, cómo los entornos. Cuando además te das cuenta que el viajero habitual de un perfil más profesional le es fácil porque lo domina, pero te encuentras muchas veces en esos entornos con personas que no tienen la misma agilidad en el viaje, que necesitan más ayuda. Lo hablábamos con un compañero nuestro que se dedica precisamente a la edificación de transporte, cómo diseñamos las estaciones de ferrocarril o los terminales aeroportuarias o portuarias para que la gente tenga una mejor experiencia, sobre todo pensando en esas personas que no tienen la misma agilidad que otros o que necesitan una experiencia distinta. ¿Cómo trabajáis en construir una experiencia acústica adecuada? Porque realmente, y sí que te aseguro que hay mucho que hacer. O sea, realmente estamos en una situación donde llegas a una estación y lo único que oyes es ruido, pero ruido. Y no te enteras muy bien. Los aeropuertos han decidido en muchos casos no anunciar. No anuncian por el número de ruidos, pero hay entornos donde sí anuncian, como las salas. ¿Cómo trabajáis con eso? pues aquí tenemos como dos patas de dos campos de acción. Uno es los sistemas los mensajes de información genéricos, que es lo que se conoce como PA o Public Address, que son mensajes de información pues, para ayuda al viajero, o como bien has dicho, los aeropuertos, que ahora han decidido ser como Quiet Airports, que son no hay mensajes de información general. Eso es por una parte. Además hay una normativa europea para personas con dificultad de movilidad que les obliga a las estaciones a tener una inteligibilidad específica de los sistemas, ¿vale? Lo cual hace que además ya sea una normativa europea y eso hay que regularlo. Entonces, nosotros trabajamos por esa parte, por el Public Address, y luego hay otra parte, que es que estos sistemas se suelen utilizar además para emergencias, en caso de incendios o en caso de bomba. Entonces, pasamos a otro nivel, que es lo que se llaman la alarma por voz, el Voice Alarm o VA. Entonces, los sistemas son híbridos, utilizan PA, VA, y ya no estamos pasando a una experiencia del viajero, estamos pasando a un sistema que puede poner en riesgo la vida de los viajeros. Entonces, ya hemos subido de escala en ese nivel. Nosotros trabajamos en diseñar el sistema, el layout de los altavoces, elegir los mejores altavoces de todos los productos que hay en el mercado de cara a que la inteligibilidad sea la óptima, y luego muchos de estos espacios pasan por necesitar tratamiento acústico, porque es tal el campo de la reverberación que hay dentro que da igual el sistema que se utilice, la inteligibilidad siempre va a ser mala. Ahora mismo se está revisando una normativa aquí en España de cara a intentar ponerla al día con los estándares europeos en este aspecto, en el aspecto de la inteligibilidad. Se está revisando la seguridad en los túneles. Los túneles todos tienen altavoces y es otro tema muy importante que hay veces que pasa un poco desapercibido en lo que es toda la actualización de la seguridad. Entonces, hay mucho que trabajar. Los túneles, por ejemplo, son unos espacios acústicamente hiper complicados, muy complicados de tratar. Se necesitan unos sistemas muy específicos diseñados exclusivamente para túneles. Ese confort acústico que pasa desde una oficina hasta un centro comercial, hasta un aeropuerto, ¿vale? Va
tienes una base que es el confort acústico, que es la absorción acústica, es esa bola de ruido que se te crea. Y luego metemos otro componente que son los altavoces. Hay que elegir un buen producto. Hay muchos productos. No nos vale que la solución para este centro comercial sea la misma que para este, y la misma que para un aeropuerto y la misma que para una estación, porque son espacios acústicamente diferentes y los usos son diferentes. En un centro comercial, el mensaje de las rebajas va a ser para todo. En un aeropuerto, el mensaje de embarcar por esta puerta, a lo mejor solo lo quieres en esta puerta, no lo quieres que se escuche en esta. Por tanto, los sistemas electroacústicos tienen que ser específicos para los usos. Uh-huh. Interesante. Estamos seguramente en la década de la inteligencia artificial, ¿no? Acaba de empezar generalizando tecnología. Parece que es un mundo que puede estar muy conectado con la tecnología. ¿Cómo se está ayudando la tecnología o cómo prevés tú que ayude? Igual no tanto lo que se está ayudando ahora mismo, como cuáles son las tendencias que prevés con tu equipo o qué sugerencias le estás haciendo. Hablabas, por ejemplo, de la calidad del material de los altavoces, quizás la utilización de software predictivo para en determinadas ocasiones activar unas cosas o no otras en función de sonómetros perfectamente o micros perfectamente colocados o no. ¿Cómo estáis utilizando o pensáis que vais a utilizar la tecnología en vuestro campo, en las diferentes medidas correctoras o diseño? Ahora mismo los sistemas tradicionales de megafonía, por ejemplo, se están yendo a altavoces por IP, de tal forma que puedas controlar cada altavoz de forma específica, no sea una cadena de altavoces conectado que todos tienen que hacer lo mismo. Entonces, tecnológicamente ya vamos a poder empezar, ¿vale?, a decir, bueno, quiero que este altavoz dé este mensaje, quiero que este le dé el mismo mensaje pero un poquito más abajo y ahora este otro mensaje. Eso, relacionado con el software, relacionado con la inteligencia artificial, podríamos empezar a dar mensajes dependiendo del flujo de los pasajeros, dependiendo de estos sistemas, además son, como he dicho, son sistemas de emergencia, entonces podría hasta llegar a gestionar una emergencia y los flujos de la gente. Es que yo creo que somos capaces de compaginar una mejora social, todos queremos vivir mejor, ¿no?, cada día, una mejora social con la aplicación adecuada de las nuevas tecnologías, que como hablamos yo creo que dan un salto, ¿no? Con lo cual, conocimiento técnico de la acústica, más las tecnologías, más la parte social, tiene que llevarnos a que todos al final vivamos en un contexto mejor. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto, y que efectivamente vaya tan bien como crees que va a ir. Esperemos. Muchas gracias. Gracias.